Estamos en nuestra serie Santidad, Integridad y Sabiduría, ¿verdad? Tres palabras que el Señor en algún momento nos ha entregado para empezar a meditar, para empezar y hemos ido compartiendo, ¿verdad? Les he ido compartiendo a ustedes lo que Dios ha puesto en el corazón. Y estamos todavía, y aún estamos acá en la integridad, ¿sí? Vamos a seguir hablando acerca de la integridad. ¿Qué es integridad? ¿Se recuerdan o no? Honestidad, ¿verdad? Esto es integridad. Ser sinceros delante del Señor. Integridad significa que no falte nada. O sea que en el caso de la vida cristiana, que todas las áreas de nuestra vida estén cubiertas por la palabra del Señor en conocimiento y en obediencia, ¿verdad? Que obediencia implica vivirlo, ¿no? Ok. Hoy día vamos a seguir hablando acerca del tema de la integridad. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer tres preguntas, cuántos de ustedes creen que la palabra del Señor, la Biblia, ¿no? La palabra del Señor es una? ¿Creen ustedes eso? ¿Es una o está dividida la palabra del Señor? ¿O hay muchos textos bíblicos aparte de los 66 que nosotros tenemos? ¿Es la palabra del Señor una? ¿Están seguros, no? ¿Sí? Ok. Otra pregunta. ¿Existen varios dioses o un solo Dios? Esta está más fácil, ¿no? Un solo Dios. Muy bien, qué aplicados que son, ¿no? Otra pregunta. ¿Cuántas iglesias del Señor hay en la tierra? ¿Cuántas iglesias? Una, ¿verdad? ¿Se entiende, no? No estamos hablando de edificios. Estamos hablando de lo que comprende todo lo que entendemos bíblicamente por iglesia, vale decir cristianos, ¿no? Somos uno solo. Ok, aunque estas respuestas a estas preguntas pueden ser fáciles de responder, hoy día tenemos un gran problema. ¿Sabían ustedes? Recuerden las tres preguntas. ¿Cuál es? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es una? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántas iglesias del Señor? Uno. Aunque esas respuestas sean fáciles de responder, hoy día tenemos un gran problema. Una característica de las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes, ¿sabe cuál es la característica? Es la gran cantidad y diversidad de denominaciones que la componen. ¿Sabe lo que es una denominación? Un nombre, ¿sí? Un nombre. Debiésemos llamarnos tal vez Iglesia del Señor, ¿no? O Iglesia Cristiana, y eso sería suficiente. ¿Qué opina acerca de eso? ¿Sí? Sin embargo, una característica que existe hoy día es la gran cantidad de denominaciones que existe solamente dentro del mundo evangélico. Yo no estoy hablando de otras religiones. Ni siquiera estoy hablando solamente estoy hablando dentro de la cristiandad, ¿no? Bautistas, pentecostales, anglicanos, metodistas pentecostales, metodistas pentecostales unidos, por ahí unos desunidos, ¿no? Y así van surgiendo, ¿no? Como que va agregando una denominación más. Luteranos, asambleas de Dios autónomas, la Iglesia de Dios, los menonitas. ¿Han escuchado hablar de los menonitas? ¿Sí? ¿Saben quiénes son los menonitas o no? Son personas cristianas que incluso se les considera como secta, ¿no? Pero yo no me quiero atrever tanto a eso, pero ellos viven sin tecnología, ¿sí? Mi hijo dice que son menonitas, pero porque son malagradecidos en realidad. Menonitas son aquellos que viven, ¿verdad? De una manera muy estricta la Biblia, pero lo viven sin tecnologías, ¿verdad? Sin electricidad, sin internet. Busca ahí, vea después ahí en YouTube algún documental, ¿verdad? Y ellos están dispuestos en varios lugares del mundo. No estoy diciendo que sean buenos, solamente como parte del conocimiento. Entonces decíamos, bautistas, pentecostales, anglicanos, metodistas pentecostal unidos, luteranos, asambleas de Dios autónomas, iglesia de Dios, los menonitas y un sinfín de iglesias evangélicas independientes. Ahí hay muchas, ¿verdad? O sea, cada persona que se le ocurrió abrir una iglesia ya es
una denominación más. ¿Sabían ustedes eso? En Chile es muy simple poder abrir una iglesia, no es muy complicado. Necesitan algunas personas, ¿cuántas son? Como 15, ¿no? Por ahí, más o menos, o 10 personas, no sé, que firmen, ¿verdad? Como alguna vez lo hicimos nosotros para la iniciación de la personalidad jurídica, ¿verdad? Y eso ya hacemos una declaración de lo que creemos, y como hay libertad de culto, ya somos una iglesia, ya podemos ser considerados como una iglesia. Es muy simple. El trámite obviamente es engorroso, pero es muy simple el proceso, ¿verdad? Y yo en mi declaración puedo decir que creo en lo que quiera, ¿no? El notario no tiene ninguna facultad de poder cuestionar en lo que creemos, a no ser que diga que sacrificamos niños o algo así, ¿no? Pero en realidad nosotros podemos abrir una iglesia así, ¿no? Entonces, de todas estas denominaciones que son las más tradicionales, también existen un sinfín de iglesias cristianas evangélicas que son independientes. Y en relación a este punto, se calcula que dentro del universo de iglesias cristianas evangélicas podrían existir, según lo que investigué yo, entre 20.000 y 30.000 denominaciones. ¿Qué le parece? Estoy hablando obviamente a nivel mundial, ¿no? ¿Cuántas? Entre 20.000 y 30.000. Es interesante esa estadística, me llamó mucho la atención algo. Fíjese, entre 20.000 y 30.000. ¿Qué le llama la atención? Primero que son muchas, ¿no? Pero algo más me llama la atención para una estadística. Entre 20.000 y 30.000, que hay una diferencia de 10.000 que es incierta. ¿Por qué razón? Porque no hay control de esto, ¿no? O sea, ellos dicen, calculamos, estimamos, y está la posibilidad de que incluso sean más. ¿Por qué razón? Porque cada día se van abriendo nuevas iglesias, ¿no? Nuevas denominaciones. ¿Será bueno abrir nuevas iglesias? ¿Qué creen ustedes? Le cambio la pregunta para que usted responda con tranquilidad. ¿Es bueno que la iglesia se expanda? Claro que sí. ¿Ok? Pero acá hay un problema. Y es un problema no menor. Ya lo vamos a explicar. Cada una de ellas, de estas entre 20.000 y 30.000 denominaciones, cada una de ellas puede ser muy distinta a la otra en su forma de realizar su liturgia o culto. Mientras que algunos aplauden, otros no lo hacen. Mientras algunos cantan con instrumentos, otros no lo hacen. A algunos se les exige cierto tipo de vestimenta, a otros no. En algunas iglesias se sientan acá las mujeres, acá los hombres. ¿Sabía usted eso, no? ¿Verdad? En algunas iglesias les pide que las mujeres tengan su pañito ahí en la cabeza, ¿verdad? Un velo, ¿no? Algo así se llama. En otras no. Y así, un sinfín de cosas, de prácticas, ¿no? Que pueden existir. Hay doctrinas que son secundarias, que no son tan importantes, ¿no? O sea, si tocamos con bajo, eso no es una doctrina, ¿no? Eso puede ser un estilo y eso no afecta. Pero hay enseñanzas en la Biblia que se le dan más importancia que a otras, son fundamentales y otras son secundarias. Pero estamos hablando de esta diversidad que existe, ¿no? Iglesias que bautizan, iglesias que no bautizan. Eso ya sería un problema grave, ¿no? Eso ya es herético. No bautizar es algo complicado, ¿no? Otros dicen, no, lo hacemos solamente en el nombre de Jesús. Otros no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así. Comienzan 1, 2, 3, entre 20.000 y 30.000. Lo más preocupante de todo esto es la diferencia doctrinal. Doctrina es la enseñanza bíblica que puede existir en todo ello. Entonces aquí la pregunta nuevamente es, ¿qué pasó entonces si nosotros al inicio de este mensaje yo les hacía 3 preguntas, ¿no? Si Dios es uno, ¿qué pasó? Si su palabra es una, ¿por qué 20.000 y 30.000? ¿Verdad? Si su iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia que Jesucristo compró con su sangre, es solo una, ¿por qué existen hoy día tantas divisiones? Y yo le voy a ser honesto en esto, ¿no? Pero cuando a mí alguien me dice yo soy cristiano, yo soy pastor, yo ya no le abrazo con la confianza que lo hacía antes, ¿no? Yo ya le pregunto, ¿no? ¿Me podrías mostrar tu declaración de fe, verdad? ¿Podrías contarme un poquito más? Y a veces yo
uno se escandaliza, ¿no? Por las cosas que se hacen y se enseñan. No estoy diciendo que seamos nosotros la iglesia perfecta, ojo con eso, para nada. Pero va de la mano un poco con el tema que hoy día vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto si Dios es uno, su iglesia es uno y la palabra es una? La respuesta es, y es el título de este mensaje, la respuesta es la falta de integridad en la enseñanza bíblica. Falta de integridad. Entonces el tema de hoy es integridad en la enseñanza bíblica. ¿Se da cuenta, no? Voy a explicarlo entonces un poquito porque seguramente usted está diciendo, pero a ver, ¿qué significa esto? Yo se lo voy a tratar de explicar un poco más. El resultado de tantas denominaciones que no logran estar de acuerdo en la misma palabra, todo esto es producto de un corazón corrupto. ¿Sí? El que suceda esto, ¿no? La corrupción del corazón lleva a la corrupción de la palabra y de ahí salen nuevas enseñanzas e interpretaciones. Porque la enseñanza es única. Si de hecho si usted estudia hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia, la primera regla de interpretación, la más importante es, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no se interpreta a modo personal. ¿Se entiende, no? A mí el Señor me dice en este pasaje esto, no, a mí me dice esto otro. Hay un error ahí. Alguien está bien y alguien está mal. Ahora, Dios puede hablar en áreas distintas de tu vida, ¿no? Con un mismo pasaje. Eso es distinto. Pero la enseñanza doctrinal siempre es una sola. Por eso debemos ser temerosos, ¿verdad? De estudiar la palabra, ¿verdad? No se conforme solamente con una frasecita, ¿no? Mejor lea el contexto de aquello que usted quiere estudiar. Bueno, el resultado de tantas denominaciones que no logran estar de acuerdo en la misma palabra es simplemente producto de un corazón corrupto, ¿verdad? Que es lo contrario a la integridad. Estamos hablando del corazón del hombre, ¿no? La Biblia también lo llama doctrinas de demonios. Fíjense, la Biblia es mucho más tajante, ¿no? Son personas que decidieron poner su interpretación personal al texto bíblico por sobre la palabra de Dios. Elena White, por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? Pero no un ejemplo positivo. ¿Usted sabe quién fue Elena White? ¿Le suena, no? Los adventistas, claro. Ella fue fue una mujer, ¿verdad? Que nacen todos dentro del protestantismo, ¿verdad? Y ella tuvo como otras revelaciones, otras interpretaciones, ¿no? Y de ahí nace lo que se conoce hoy día como los adventistas, que son una secta a la observación de las religiones, ¿no? Los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Qué decir de los mormones, ¿no? Que tienen revelaciones personales. Bueno, pero hoy día no vamos a hablar de sectas y religiones. Estoy hablando de las denominaciones dentro del mismo cristianismo, ¿no? Entonces fueron personas que decidieron poner su interpretación personal del texto bíblico por sobre la palabra de Dios. O sea, aquí dice la palabra de Dios y se lo muestras y ellos te dicen, a mí no me importa, ¿verdad? A veces tú puedes hablar con alguien que asiste en un lugar donde se está enseñando una falsa doctrina y tú se lo vas a mostrar con la palabra, mira hermano, aquí lo dice y este texto, y mira, es claro, ¿no? Sí, pero yo prefiero no tocar al ungido de Dios, dicen, ¿no? Por el pastor. Y prefieren ellos pisotear la palabra por sobre, o sea, prefieren ellos obedecer a Dios y pisotear la palabra que obedecerla. Eso es un gran problema, ¿no? En algunos casos, que son los menos, ¿no? Pero en algunos casos el error es producto de una mala interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Un pastor, un maestro que no se ha preparado lo suficiente puede llevar a torcer la palabra por ignorancia, ¿sí? Por una falta de conocimiento. De hecho, yo me considero una persona no completamente preparada en la palabra, o sea, me falta mucho por aprender, por lo tanto estoy sujeto a poder interpretar mal una enseñanza. ¿Creen ustedes eso, no? ¿O creen que yo ya soy el hombre más perfecto? No, ¿verdad? Ok. Entonces, a veces una falsa enseñanza, una mala enseñanza bíblica, una mala doctrina puede venir de la mano de la ignorancia, de la confusión, incluso al momento de estudiar la palabra. Sin embargo, estos casos son los menos, ¿ok? Y estos casos se pueden corregir, ¿sí? Se pueden corregir al momento de estudiar la palabra, ¿verdad?
Eh, Cuando las personas a veces vienen a discutir conmigo algún tema bíblico, siempre la respuesta es, ok, conversémoslo, pero vamos, el que esté equivocado en el tema, en relación a lo que la Biblia diga, tiene que someterse a la palabra del Señor, ¿verdad? Esa debe ser la forma más fácil de discutir un tema doctrinal bíblico, ¿verdad? Si ves que te equivocaste, no te enojes conmigo, sino que vámonos a la palabra. Y yo, si me doy cuenta que estoy equivocado, voy a dar gracias a Dios porque se me ha mostrado la verdad y voy a continuar y voy a corregir mi enseñanza y me tendré que parar en este lugar también para decirles, hermanos, ¿se acuerdan la enseñanza de hace 2, 3 domingos? Bueno, me equivoqué. No era así. Borren la verdad. Saquen la verdad. Se los diré, ¿no? Tendré que hacerlo así de esa forma. Y usted va a tener misericordia, ¿no? Va a sacar sus piedras y va a entender, ¿no? Pero ese no es el gran problema. El problema es cuando la palabra es clara y no quieres corregir tu vida en la doctrina que estás enseñando. Entonces, el tema de la ignorancia que lleva de la palabra, que lleva a falsa doctrina, en realidad son los menos casos. ¿Ok? La corrección que se hace de parte de Dios a personas que puedan estar en una ignorancia o en una falta de interpretación va a depender mucho del corazón de aquel que es corregido. Y aquí comienza entonces el grave problema, ¿no? El apóstol Pablo es muy enfático en la instrucción que le hace a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Una persona muy bíblica, ¿no? ¿Quién era Timoteo? Era un joven pastor cristiano, ¿no? Tenía una tarea él que cumplir, leer la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo es enfático en la instrucción que le da como apóstol a este joven llamado Timoteo, que estaba aprendiendo. ¿Y qué le dice a Timoteo? Este es el consejo que le da a Pablo, ¿no? Probablemente nos diría también a nosotros. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Le dice Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ha escuchado este texto o es nuevo para usted? Ya la he escuchado 1000 veces, ¿no? Entonces le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Póngale su nombre ahí. Rubén, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado es que aprueba, ¿no? No el 3,9,5, ¿verdad? Que aprueba. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Uno, ¿qué es un obrero? Alguien que trabaja, ¿no? Que no tiene de qué avergonzar. Miren, ¿verdad? Examinen, revisen todo lo que quieran. No hay nada que avergonzar. Pero acá está la palabra en la cual me quiero centrar, que es la última frase. ¿Qué dice la última frase? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo la usa? La palabra es de verdad siempre, ¿no? Pero que la usa bien. ¿Por qué está diciendo que la usa bien? Porque existe la posibilidad de usarla mal. Siempre la Biblia, cuando hace estas aclaraciones, es porque existe lo contrario. Verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores. Verdaderos maestros, o sea, falsos maestros, porque hay verdaderos también. Ahí está al revés la pregunta, ¿no? Pero que usa bien la palabra de verdad. Vamos a leer este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Le dice así Pablo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. ¿Qué debes hacer? Procura acá es esfuérzate. O sea, hay que tener un esfuerzo, ¿no? Porque a veces es como que lo dejamos todo en manos del pastor, de los maestros, de los niños. No. Esfuérzate, cada uno de nosotros. Y el esfuerzo va dirigido para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. O sea, no es solamente presentarte, ¿no? Porque algunos tienen mucha confianza con Dios. Es como, no, sí, vamos más, sí. El Señor sabe, ¿verdad? Pero dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica
correctamente la palabra de verdad. Aquí lo muestra como que explica, que enseña, ¿verdad? Porque Timoteo debía enseñar la palabra de Dios, sí, porque era un pastor. Entonces dice, explica correctamente la palabra de verdad. Todo pastor y todo maestro, o sea, cualquier persona que enseñe a alguien, que exponga a esa persona a la palabra de Dios, debe ser muy temeroso de esto, ¿no? Yo lo puse acá en 4 puntos para aquel que enseña. Esto aplica a pastores, maestros, evangelistas, maestros de la iglesia infantil, ¿verdad? Es lo que usted desarrolle, si dirige un grupo de mujeres, de hombres, lo que sea, tú debes ser muy temeroso de esto. 1. Haber preparado en comunión, ¿qué cosa? Tu vida espiritual. Todavía no vamos al mensaje, ¿no? Tu vida espiritual. Luego, estudiar con profundidad lo que se va a enseñar. ¿Qué es profundo? ¿Qué es profundidad? Es ir abajo, ¿no? ¿Sí? De hecho, cuando habla de escudriñar las escrituras, da la sensación de como sumergirse, ¿no? Comenzar a bajar, ¿sí? Alguien que se prepara, no es fácil llegar y meterse abajo, ¿no? ¿Alguien de aquí es buzo? ¿No? ¿No? Todos flotan. Bueno, buzo es aquel que se mete, ¿verdad? A la profundidad. Y tiene que prepararse, ¿no? No llegar y... Entonces, una persona que enseña la palabra debe estudiar con profundidad lo que va a enseñar. No podemos llegar y ponernos ahí, ¿no? De hecho, lo que compartimos en Melipilla, lo que compartimos acá, se conversa con el hermano, ¿no? Lo revisamos. No es así como, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, debes estudiar con profundidad lo que vas a enseñar. Debes bosquejar y revisar lo que vas a enseñar. Hay una práctica muy mala en muchas denominaciones en donde dicen, el pastor pasa adelante y dice, no, voy a hablar ahí lo que el Señor me dé en el momento porque el Espíritu Santo tiene libertad, ¿verdad? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, yo estoy de acuerdo que el Espíritu Santo tenga libertad, pero tú no eres ni el Espíritu Santo y tú tienes el deber de, primero, tener comunión, segundo, estudiar y saber lo que Dios quiere hablar, ¿no? Sin duda que hay muchas ocasiones en donde Dios te va a inspirar para compartir una palabra, sin duda que sí. Pero si tú estás a cargo, ¿verdad? Si yo soy pastor y estoy a cargo de la iglesia, no puedo traerles algo así como, a ver, Señor, por favor, dime, ¿verdad? Háblame, Señor, ¿verdad? Incluso algunos han dicho, voy a abrir la Biblia y donde salga, así. ¿Usted cree que eso no es un chiste que le estoy diciendo, no? Así, ¿verdad? Vamos a abrir, ya. Y se mató, ¿verdad? Le salió. Y predican de eso, ¿no? Qué tontera más grande. O sea, es una cosa pero impresentable, ¿no? Por lo tanto, el que enseña debe bosquejar y revisar lo que va a enseñar. Además, debe tener capacidad pedagógica. No tiene que estudiar pedagogía, ¿no? Si puede hacerlo, que bien, pero debe tener la capacidad pedagógica para exponer el tema. ¿Sabes lo que significa esto, no? En palabras muy simples, es que la audiencia te entienda. O sea, si sales del culto y ¿de qué hablamos? Era como de Adán y Eva y de los caballos del Apocalipsis, parece, ¿no? Y que se metieron al arca, como que no entendió nada, entonces acá hay un problema, ¿no? Y esto es bíblico. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario, está hablando del obispo, que es un pastor, un cuidador, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no voy a detenerme en eso, pero sí dice apto para enseñar. ¿Qué debe ser? Apto para enseñar. Saber enseñar. Con mi esposa conocíamos a un hermano, ¿no? No lo vamos a mencionar, no es de este lugar, pero me recuerdo haberlo escuchado en predicaciones en donde como que uno trataba de concentrarse, así como no lográbamos entender lo que quería decir. Pero el hermano insistía en que quería enseñar, ¿no?
Era pero tortuoso, ¿verdad? Para la pobre iglesia. Y no sé si para él no se daba cuenta o qué, pero no se le entendía absolutamente nada. Y era una pérdida de tiempo para la gente, ¿verdad? Para los que estamos ahí. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Toda persona que enseña la palabra de Dios debe cumplir con estos requisitos de saber enseñar para que, y para eso tú te debes preparar bien, ¿no? Esto aplica entonces para un pastor, para un maestro, para las maestras de la iglesia infantil, para los encargados de ministerios, todos aquellos que enseñan la palabra de Dios de una u otra forma, ¿verdad? Jóvenes, niños, adultos, etc. Estamos hablando de un gran problema que ha causado la falta de integridad en la manera en que se traza y se enseña la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Ser íntegro en la enseñanza bíblica es algo que va más allá de solo el mensaje a compartir, ¿sí? Yo hoy día le puedo hablar de, no sé, de muchos temas, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Primero que todo, debes tener integridad en la intención con la cual tú quieres enseñar la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que te motiva en el corazón querer compartir la palabra de Dios? ¿Te has preguntado eso, no? Integridad, ¿cómo me preparo para enseñar la palabra del Señor? Ay, así nomás, ya, no, subrayado. Integridad al momento de exponer la palabra de Dios. Está bien, porque una cosa es estar allá y otra cosa es pararse acá, ¿no? Entonces, por tu mente van pasando muchas cosas. Entonces, uno debe ser íntegro al momento de exponer la palabra de Dios. De hecho, siempre decimos, ¿verdad? Cuando le enseñamos a los predicadores, ¿verdad? Les decimos, no uses el púlpito para algo que no sea compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Para mandar como una indirecta. Por ejemplo, a ver, le quiero decir al Benja que debería ponerse una parca, no sé, roja. Vamos a poner un ejemplo, Benja, me gusta tu parca, pero... Entonces voy y digo algo así como no mirándolo a él, le digo, porque el rojo no es de Dios, ¿verdad? Y uso este lugar para tirarle una indirecta. ¿Eso está bien o no? ¿Qué creen ustedes? No. Ahora, hay veces que los hermanos dicen, pareciera que el pastor me está hablando a mí, ¿verdad? ¿Le contaste algo? Y no, no es eso, ¿no? Sino que Dios les está hablando, ¿no? Por eso trate de no contarme muchas cosas, ¿verdad? Pero entienda esto, ¿no? Integridad al momento de compartir la palabra, al momento de pararnos acá, ¿verdad? Incluso hasta en mi vestimenta, ¿no? El otro día veía un pastor que parecía más un stripper, ¿cómo se llama eso? Que bailan para las mujeres, más que un pastor. En serio. El decoro, ¿no? Hoy día se aplica, antes era como las mujeres que se criticaban, ¿no? Pero hoy día hombres pareciera que fueran más preocupados que las mismas mujeres. Bueno, integridad al momento de procesar incluso las reacciones de las personas que reciben la enseñanza, ¿no? Porque una vez que predicas, hay dos posibilidades, ¿verdad? Puede ser que alguien no te diga nada, ¿verdad? Nada, ¿verdad? O puede ser que alguien te diga, pastor, la palabra me llegó, no sé, Dios habló a mi corazón. Y eso está bien, no está malo que tú lo digas, ni está malo que no digas nada. Eso ya es una libertad. Pero el que predica debe tener integridad en su corazón para saber recibir todo aquello, ¿no? Porque si no empiezas así como, es que yo oré mucho para esto, ¿verdad? Es que si usted supiera qué, ¿verdad? Mejor ni sepan, ¿no? Ahí viene el corazón, el ego, ¿no? El lugar del liderazgo en la iglesia es un lugar que se puede tornar incluso peligroso, ¿no? Por eso le dijo, el que desea obispado, buena cosa desea, pero debe saber que hay una gran responsabilidad. ¿Qué más daría yo, verdad, de estar un domingo, verdad, en un culto así, pero completamente despreocupado de todas las cosas que conlleva una iglesia, ¿no? Incluso hasta si entra el perro, si se estacionan, si el volumen, el sonido, no sé qué, la cosa, el calor.
los niños, uno está pensando en muchas cosas, ¿no? Y uno que más daría, ¿verdad? Por tener un culto así como, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Porque el trabajo ministerial es un trabajo pesado y peligroso, se puede tornar incluso, ¿no? Cuando no cuidamos el corazón, ¿verdad? Por eso es tan importante la advertencia de Pablo a Timoteo. Procura. O sea, esfuérzate en realidad. Porque procura es como muy ambiguo, ¿no? Es como, si quieres, no, esfuérzate, ¿verdad? Con diligencia para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Hoy la decadencia de la enseñanza bíblica es un tema muy preocupante, hermanos. Es muy grave porque solo entretiene muchas veces a las personas y las distrae del verdadero mensaje. Yo siento a veces que este tipo de enseñanza, por ejemplo, como que nos distrae un poco, ¿no? Porque podríamos estar hablando a lo mejor del corazón, de la vida cristiana, ¿verdad? De cosas más. Pero es interesante poder analizar la integridad. Y ya vamos a ver cómo el Señor nos da a nosotros también, ¿no? Entonces, la decadencia de la enseñanza bíblica es un tema preocupante. Porque miles de personas están siendo expuestas a falsas enseñanzas, ¿no? Falsas prácticas. Y solamente, como les decía, entretiene y muchas veces distrae a las personas del mensaje de salvación. Una persona por ahí nos contaba que en una iglesia se tomaba más de una hora solamente para tomar la ofrenda, por ejemplo. Está bien que la ofrenda tenga un lugar de adoración, ¿no? Pero no puedes dedicar una hora del culto para eso, ¿no? La Biblia nos advierte de los falsos maestros, nos advierte de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, pero también nos advierte, ¿sabe de qué? De falsos oyentes. Porque para que todos estos falsos que acabo de mencionar tengan éxito y sigan esporulando, ¿no? Ellos necesitan también falsos oyentes, es decir, los que escuchan estas falsas enseñanzas. Vamos a leer nuevamente Segunda de Timoteo, sigue dándole el consejo Pablo a este joven pastor, las advertencias, ¿no? Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Está como raro ese texto, como que cuesta entenderlo, ¿no? Ya lo voy a leer otra versión. Dice, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya, ese está difícil, ¿no? Si usted es nuevito, le va a costar entender. Leamos la Nueva Traducción Viviente. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza bíblica, ¿no? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Se entiende, no? Vamos a leer ahora la traducción al lenguaje actual. De 2 Timoteo 4:3 dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Eso se refiere al texto bíblico, ¿no? Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Qué es lo que tú quieres oír? Hay una enseñanza del pastor Chuy, iglesias al gusto del cliente, ¿verdad? Eso no están acá. Así que, ¿qué hermano? ¿Qué le predico hoy día? ¿Qué quieren? A ver. Pastor de la sanidad, de las prosperidades, de las bendiciones, por favor. Okay. ¿Y de compromiso? No, muchas gracias. Ando malito hoy día, ¿verdad? No puede ser eso, ¿no? Ahora, dice que llegará el día en que las multitudes querrán escuchar, ¿verdad?, enseñanzas que se mueren por oír, decía la telea, ¿no? Pero ese día ya llegó, ¿o no? Porque hoy día la mayoría de las personas buscan una iglesia donde se les diga lo que quieren escuchar. Por ejemplo, si están sin trabajo, voy a una iglesia donde se me profetice, se me hable de que Dios me dará un súper buen trabajo. Si tengo una enfermedad, busco un mensaje
busco por YouTube, predicaciones de sanidades, ¿verdad? Y a veces las enfermedades físicas son producto del pecado que está por otro lado, ¿no? Entonces solamente se van al resultado y no a la raíz de los problemas. Entonces me busco una iglesia donde se ministre, ¿verdad? Con sanidades y cosas por el estilo, ¿no? Si te gusta el dinero y lo tuyo es lo material, entonces busca una iglesia que hablen de la prosperidad. Y esto incluso hacer hasta donativos, ¿verdad? Grandes donativos, con tal de recibir una palabra, ¿verdad? A otros, si les gustan las experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta eso, ¿no? Como que, ay, sí, como que algo les pasa, ¿no? Si les gustan las experiencias sobrenaturales, entonces quieren una iglesia más mística, ¿no? Y que se centre en ese tipo de cosas, ¿no? Y en vez de estudiar el evangelio, la palabra de verdad, hacen cursos de demoniología, hombre fuerte y que no sé cuánta cosa, ¿no? Lamentablemente, un alto porcentaje de iglesias cristianas enseñan falsas doctrinas. Es muy lamentable, hermanos. Pregunta para esto, considerando que existen lugares donde se enseñan, hay muchos lugares donde se enseñan falsas doctrinas, ¿no? Como les he estado explicando. La pregunta es, ¿puede existir en lugares como estos, donde hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsas doctrinas, pueden existir en lugares como estos personas que son salvas? ¿Estás seguro? La respuesta es un rotundo sí. Claro. Claro que sí, ¿verdad? Me da gusto que estén serios ahí en eso, ¿no? Como sólidos. Porque la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí en Melipilla estamos hablando de la fe verdadera y es por medio de la fe. La salvación es por fe, no por obras. Muchas personas creen en el Señor, sin embargo, terminan cayendo en lugares como estos, donde hay falsas enseñanzas, ¿no? Sin embargo, su fe en el Señor es verdadera. ¿Se entiende, no? Yo sé que usted está pensando que la fe viene por el oír la palabra, la verdadera palabra. Y está bien, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, comienzas a tener fe, ¿verdad? La falsa doctrina no produce fe en tu vida, pero la verdadera palabra sí. Por lo tanto, existen personas salvas en medio de sectas. Por ejemplo, como los testigos de Jehová. ¿Sabe usted, no? Así que a esa persona que usted le cierra a veces la puerta con tanta fuerza o que se enoja, ¿verdad? Y que le molesta hasta la chupalla que trae, podría ser tu hermano. No estoy hablando que somos ahora ecuménicos, no, por favor. Estoy hablando que hay gente que ha creído verdaderamente. Ya se los explico. Hay gente en pare de sufrir esa secta horrible, ¿no? De los brasileños. Hay gente salva en ese lugar. Asistente, no digo los pastores, ¿no? Hay gente salva ahí. En los mormones también hay gente que salva. Incluso en el catolicismo que tanto atacamos, ¿verdad? Ay, esto no me está gustando, ¿verdad? No, que te guste porque tienes que abrir en realidad tu corazón. Vamos a leer esto, Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y yo, dice Jesús, las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Solamente para agregar al punto anterior, con esto no estoy diciendo que usted le diga a la gente sigue yendo a los testigos de Jehová o sigue yendo a los mormones. No, ¿verdad? Estoy hablando que en ese lugar hay gente que está buscando verdaderamente a Dios y probablemente ya tienen esa fe verdadera. ¿Ok? Este texto dice que mis ovejas oyen mi voz. Si una persona ama
de corazón al Señor y ha creído en Él, ¿ya es salva o no? ¿O le falta algo más? No, tiene que aprenderse toda la Biblia de memoria. Cuando usted ya entre en ese estado de una doctrina completamente sana doctrina, usted ya es salvo. ¿Sí o no? No, el ladrón de la cruz siempre es el mejor ejemplo, ¿no? Que no tenía, yo creo que todo lo que él pensaba estaba corrupto, ¿no? En relación a la fe, excepto que creyó. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Listo. Si una persona ama de corazón al Señor y ha creído en Él, ya es salva, y de ahí en adelante viene este proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Aquella persona que es de Dios, como decía el texto, sí o sí, esa persona aprenderá a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes lo que le va a pasar a esa persona? Más temprano que tarde, Dios le va a ayudar a discernir que en el lugar donde está no es el correcto. ¿Se entiende, no? Ok. Entonces, si no es el correcto, ¿qué debe hacer? Ya luego sale. ¿Se entiende, no? Para que después no me hagan un video ahí, un short, ¿verdad? Pastor de casa de oración. Es ecuménico. Porque sus ovejas oyen su voz. Por eso cuando tú predicas, no te tienes que preocupar si fuiste a Punta Arena y le predicaste a alguien allá, y, ay, ¿dónde la iglesia? ¿Dónde? No, tú predícale nomás, ¿verdad? Dios se encargará de ponerlo en un lugar donde haya una sana doctrina. Incluso yo tengo personas conocidas que van a iglesias donde se enseñan cosas buenas y otras cosas no tan buenas, y esas personas han sido movidas por parte de Dios a permanecer en ese lugar, ¿verdad? Por distintas razones son tratos de Dios, ¿no? Vamos a ver incluso algunos ejemplos ahí en la Biblia. Pero eso ya es un tema de ellos con Dios. En Apocalipsis vemos el mensaje a las 7 iglesias. ¿Se acuerdan ustedes de las 7 iglesias, no? ¿Sí? Vamos a ver que parte el texto bíblico, ¿verdad?, con una enseñanza que tiene que ver con esta revelación que tiene el apóstol Juan, y él tiene una visión, ¿no? Entonces, en Apocalipsis vemos este mensaje a las 7 iglesias, en donde de las 7, solamente 2 fueron halladas irreprensibles por el Señor. ¿Cuáles eran estas 2? ¿Se recuerdan o no? Una empieza con E y la otra con F. Esmirna y Filadelfia, ¿verdad? O sea, de las 7, usted lee la carta, y a las únicas que el Señor no les reprocha nada es a estas 2, Esmirna y Filadelfia. A todas las demás le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero tú te has vuelto a la doctrina de los no sé qué, de los nicolaitas, etc. Pero a estas 2, Esmirna y Filadelfia, no las reprende. ¿Cuántas eran en total? ¿Cuántas iglesias? 7. ¿Cuántas fueron irreprensibles? 2. Sin embargo, acá hay un detalle, ¿no? Porque uno si lo lee así como rápidamente, uno dice, entonces solamente se salvaron 2 iglesias, pero las demás se fueron al infierno. Voy a hacer la pregunta al inverso. ¿Será que en las 2 iglesias que fueron irreprensibles, había gente que no fue salva? ¿Qué creen ustedes? ¿O todos se fueron al cielo? Obviamente está hablando de un conjunto, de una idea general, ¿no? Y aquí obviamente está tomando una imagen de tipos de cristianos. Pero debemos entender que en las iglesias había gente que no fue salva. En esta iglesia hay personas que se van a ir con el Señor y hay personas que no se van a ir con el Señor. ¿Seré yo, Señor? Díganse ahí. Pero es así, ¿no? Yo no les puedo asegurar que todos nos vamos a ir. Yo lo que les puedo asegurar es compartirles la palabra del Señor, pero ya es una decisión de cada uno, ¿no? Ahora no se desanime, busque, ¿verdad?, del Señor. Acá hay un detalle en esta carta que comienza a hablar a estos 7 mensajes. Hay un detalle, quiero ver si usted se da cuenta de este detalle. Mira, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Para estos temas me gusta la Reina Valera. Para las cosas más escatológicas prefiero Reina Valera. 1:10 dice, y estaba, bueno, recuerden que es Juan, ¿no? Hay discusión si era Juan el apóstol o no, pero no nos detengamos en eso. Sabemos que es Juan el que está recibiendo una visión, ¿verdad? Está encarcelado en la isla de Patmos, ¿verdad? Y está recibiendo una visión de parte de Dios, ¿verdad? De los tiempos finales.
Apocalipsis significa descorrer el velo, mostrar, ¿verdad?, el escenario final. Dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Eso significa de autoridad, ¿ok? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esto es la identificación de aquel que tenía autoridad. Está hablando de Dios, ¿no? Escribe en un libro lo que ves, porque es una visión, y envíalo, ¿verdad?, esta carta, a las 7 iglesias que están en Asia, y aquí las menciona. ¿Cuáles eran las 7 iglesias? ¿Verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, estamos claros hasta ahí, ¿no? Vámonos al 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, cuando me di vuelta, vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? Recuerde eso. ¿Cuánto eran? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, teñido por el... Bueno, sigamos ahí, usted puede seguir otro día leyendo eso, ¿no? ¿Se dio cuenta de un detalle? Bueno, 7 iglesias, 7 candeleros, ok, está bien, pero hay un detalle más. Hay un detalle más. A ver, trate de verlo. Proyécteme el 13. Que está en medio. Eso es interesante, ¿no? Porque a lo mejor uno diría, no, con esa no estaba. Recuerden que de las 7 solamente 2. Pero dice que estaba en medio. ¿Se entiende, no? Ok. Por lo tanto, el detalle de este pasaje es que Jesús estaba en medio de las 7 iglesias, aunque solo 2 eran las que fueron irreprensibles. Cuando vemos estas terribles estadísticas relacionadas a las falsas doctrinas inmersas en medio del cristianismo, nosotros no debemos alarmarnos tanto, ¿no? Pues la verdadera iglesia de Cristo es un remanente fiel que siempre permanecerá en el Señor. El verdadero creyente siempre permanecerá. La Biblia incluso dice que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sigue siendo una. ¿Qué sigue siendo? Una. No se ha dividido, ¿no? Cuando Jesús les entrega la verdadera enseñanza a sus discípulos en su ministerio público, ¿ustedes creen que Jesús tenía en mente inaugurar una nueva religión? ¿Les dijo acaso a los discípulos, dejen de ser judíos? Y no, ¿verdad? Lo que Jesús hizo fue darle la correcta interpretación a la Biblia, a la palabra de Dios, en este caso al Antiguo Testamento, a la Torá, a la ley, ¿verdad? Le da la correcta interpretación, pero Jesús siguió siendo un judío. ¿Se entiende, no? En ningún caso, de hecho, él seguía yendo a la sinagoga, seguía practicando lo que ahí se enseñaba, pero le comenzó a dar la correcta interpretación. Por lo tanto, en ningún caso estaba en el corazón de Jesús inaugurar una nueva religión, ni mucho menos tampoco en sus discípulos, ¿no? Ellos nunca dejaron, al contrario, ¿verdad? Se lamentaban por no poder participar porque la persecución los llevó a correr, ¿no? Pero en el corazón de los apóstoles seguía estando la misma base bíblica, ahora con una correcta interpretación. Entonces, la iglesia del Señor sigue siendo una y está conformada no por denominaciones, sino por personas de distintos lugares que tienen un corazón sincero de creer en Dios. Si tú estudias la historia del cristianismo, te vas a dar cuenta que ni católicos ni protestantes estaban en el inicio de la iglesia primitiva, que eran las primeras iglesias. Esto comenzó a surgir año 300, ¿verdad? Cuando Constantino hace todos estos decretos, ¿verdad? Ahí recién comienza un poco este cisma, esta división, ¿no? Pero en un principio era una sola, ¿no? Que estaban ubicadas en distintos lugares. De hecho, los nombres de las iglesias eran la iglesia en Padre Hurtado, diga su comuna ahí, ¿no? La Dehesa, no sé, Esmirna,
¿verdad? Éfeso, era el nombre del lugar, ¿no? No era necesaria iglesia de Jesucristo de no sé qué. No, era tan simple como eso, ¿no? Porque se entendía. Sin embargo, el problema más grave está en las iglesias que comparten. Bueno, ya les decía yo que estos son los problemas, ¿no? Que existen hoy día de la división. Pero el problema más grave está en las iglesias que comparten la palabra de Dios de manera íntegra. O sea, estamos hablando de iglesias de sana doctrina. Ahora fíjese, el problema no está en las iglesias que son de falsa doctrina, el problema más grave. ¿Se entendió, no? El problema más grave está en las iglesias que comparten la palabra de Dios de manera íntegra, pero la congregación, los asistentes, insisten en no obedecer el consejo bíblico. ¿Es más grave eso o lo anterior? ¿Qué creen ustedes? A ver, diga, participe, ¿no? Si todavía no somos tan grandes como para no poder interactuar. ¿Cuál es más peligrosa? ¿La iglesia que tiene falsos maestros y falsas enseñanzas? ¿O una iglesia que es bíblica, que se enseña la palabra, pero sus asistentes no quieren obedecer la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes que es más peligroso? Parece que la segunda, ¿no? Porque los otros, una vez que sean iluminados, ¡ah! Pero el otro ejemplo de la iglesia de sana doctrina, que tiene una asistencia de personas de duro corazón, ahí hay más peligro, ¿no? Es más peligroso. Son personas que sí han comprendido el mensaje bíblico, pero por alguna razón insisten en no obedecer los principios bíblicos y llevan una vida a su regalada gana. Ay, ¿verdad? Yo les decía que esto se nos va a dar vuelta, ¿no? Porque usted dijo, bueno, sí, la falsa doctrina. No voy a anotar porque esto ya me lo sé. Sí, mejor anote, ¿no? Aquellas personas que están en un peligro mayor que cualquiera que está en un lugar de falsas doctrinas. Son personas que dicen creer en Dios y de conocerlo por su palabra. ¿Cuántos de ustedes dicen esto? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Sí? La mayoría, ¿no? Ok. ¿Lo conocen a través de su palabra? ¿Sí? Incluso nos conectamos los martes, estudiamos, ¿verdad? Ok. Pero, siempre hay un pero. Son personas que están de acuerdo, por ejemplo, con que el pecado se debe castigar. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo con que el pecado se debe castigar? ¿Están de acuerdo, no? Ay, no, pastor. Sí, pues el pecado tiene la paga del pecado es muerte, eso es bíblico, ¿no? O sea, la persona que peca, ¿verdad? Tiene una retribución. No digo que es una condena, pero va a tener una retribución en su vida diaria. Cuando tú pecas, tienes malas consecuencias en tu vida. Ok, ¿están de acuerdo con que el pecado debe tener un castigo para que sea corregida aquella persona? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Ok, pero si esos pecados son cometidos por tus hijos, a mis hijos no me los toque, pastor, ¿verdad? O por los tuyos, ponle ahí el nombre que tú quieras, ¿no? Si es tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo un poco vamos cayendo en un problema peor, ¿no? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Comprenden con claridad el mensaje bíblico que los confronta en su pecado, ¿no? Son capaces de hacer oraciones al final de un culto, ¿no? De manifestar un quebrantamiento, pero al momento de poner a prueba esa decisión que cada semana hacen, simplemente ceden, ¿verdad?, a la tentación y vuelven a pecar. O sea, ya no solamente se emocionan, ¿no? Pero es que, mira, usted no diga nada si quiere el domingo, ¿verdad? Ni cierre los ojos si hacemos una oración en relación a un tema. Lo importante es que cuando venga el momento de poner en práctica lo que tiene que poner en práctica, lo haga, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Porque aquí usted no saca nada como decían antiguamente, como decían, pegarme en el pecho, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Fíjate que en Estados Unidos
se hace un desayuno una vez al año con todas las leyendas gospel, para el que habla más inglés, ¿no? ¿Sabe lo que es eso, no? ¿Sabe lo que es el gospel? Es un tipo de música, ¿verdad? Porque en Estados Unidos la música gospel, en Estados Unidos la religión predominante es los evangélicos, ¿no? El presidente y todo el mundo. La gran mayoría de los artistas, los grandes artistas estoy hablando, ¿no? Esos grandes artistas internacionales que son de Estados Unidos son protestantes, ¿verdad? No voy a nombrarlos para que no me demanden, porque pueden estar viendo la transmisión, ¿no? Pero ellos hacen un desayuno gospel, ¿verdad? En un día, ¿verdad? Y van todas las grandes estrellas, ¿verdad? Y ahí toman su desayunito y cantan, ¿verdad? Hacen como un culto, ¿verdad? Y van los presidentes y qué sé yo. Y cuando ellos están ahí, ¿verdad? Haciendo estos, yo lo he visto, ¿no? Por YouTube, están haciendo estos desayunos, se paran, ¿verdad? Y se tocan así el pecho, ¿verdad? Y se sacan sus lágrimas, ¿verdad? Y ya luego se van a sus tonteras, ¿no? Eso es peor, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo si saben? Tienen principios bíblicos, ¿verdad? Fundamentos. Y se han vuelto al mundo de esa manera, ¿no? Qué terrible, ¿no? Bueno, apliquémoslo al cristianismo. ¿Qué sacas tú con venir cada domingo, verdad? Y, sí, Señor. Deberían comprar más pañuelitos en las iglesias. Nos están haciendo falta. Mira, mejor que ni llores, ¿verdad? Que no te pase nada, pero ya que tu vida al momento de poner en práctica, se ponga en práctica, ¿no? Porque es ahí donde es, ¿no? Mira, si amar al que te ama, eso es fácil, dice la Biblia. Perdonar al que te perdona, no es fácil, ¿no? Pero el desafío es amar a tus enemigos, manifestar tu vida, ¿no? Es lo que corresponde. En la Biblia encontramos varios ejemplos de este tipo de creyentes que tuvieron lamentables consecuencias, ¿no? Por estar dispuestos a no mantenerse íntegros en la enseñanza bíblica. Por ejemplo, Adán. ¿Se recuerda de Adán? ¿Sí? Él estuvo dispuesto a pecar contra Dios. Fue un hombre que lo tuvo todo, ¿no? O sea, hay alguien que experimentó el diseño original y el propósito fue Adán y Eva. Usted y yo ya como que nos justificamos, ¿no? Pero Adán tuvo la posibilidad de disfrutar en vida la perfección, ¿no? En sus pensamientos, la integridad, todo. Pero Adán estuvo dispuesto a pecar contra Dios y él sabía con claridad la ordenanza dada por Dios. ¿O usted cree que Adán era un ignorante de la voluntad de Dios? Era un hombre que tenía todo el conocimiento, ¿no? No había Biblia, obviamente, pero la ley escrita en el corazón, ¿verdad? Esa comunicación directa que tenía con Dios lo llevó a ser un hombre que conocía en profundidad la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que se sabía algún texto bíblico, Adán, de memoria? No, porque no había Biblia. Pero él conocía claramente lo que Dios demandaba de ellos, ¿sí? Y él estuvo dispuesto a pecar contra Dios sabiendo con mucha claridad toda la ordenanza de parte de Dios y de las consecuencias que tendrían, ¿no? Si la mujer le dice, ¿verdad?, a la serpiente antigua lo que Dios había dicho, ¿no? ¿Lo sabía o no? Lo sabía. Pero Adán prefirió agradar a su esposa por sobre Dios. ¿Te das cuenta que es más peligroso el que conoce la palabra que el que tal vez es ignorante? Pues nosotros vamos a decir que estamos en el lugar de que conocemos la palabra, ¿no? Usted conoce la palabra, ¿no? Ok. Ese fue Adán del principio, ¿no? Avancemos unos años, ¿no? Unos cientos de años. Abraham. ¿Se recuerda de Abraham? ¿Quién fue Abraham? Fue un hombre importante, ¿no? El padre de la fe, un patriarca, ¿no? En el contexto del Antiguo Testamento, pero él mintió. ¿Se acuerdan cuándo mintió, no? ¿Con quién? Con la esposa, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la esposa? Sara, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo ahí en Egipto? Que no era su esposa.
No, no es mi esposa, ¿verdad? Era bonita la Sara, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron, porque habían interesados en Sara, entonces él como dijo que no. Por ahí hay algunos que han querido un poco eh, justificar esto y dicen que finalmente eran primos hermanos, ¿no? Pero lo que hizo finalmente fue mentir, ¿sí? Son preguntas que uno se hace, ¿no? La Biblia los deja plasmados porque es parte también del comportamiento humano. De hecho, hay una mujer también que mintió, ¿no? ¿Se recuerdan cuál es? En una torre. Y ahí les dejo para que lo investiguen. Entonces, la esposa de Abraham, que se llamaba Sara, ella estuvo, Abraham, ¿no? Estábamos hablando de él. Ahora sí de Sara. La esposa de Abraham se llamaba Sara y ella también cometió una tremenda falta de integridad. Porque ella estuvo dispuesta a enviar a su esclava Agar. ¿Sí? ¿Quién era Agar? Con la que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael. ¿Sí? Y como que ahí arreglaron la cosa, ¿verdad? Como se vio vieja ella, ¿no? Ya habían pasado hartos años más. Y dice, ya, Dios dijo, pero yo digo lo siguiente, toma mi esclava, ¿no? Y como Abraham era tan obediente a su esposa, lo hizo, ¿no? Y la consecuencia fue terrible porque este niño que se llamó Ismael, fue producto del pecado, ¿no? ¿O ustedes creen que Dios estaba así? No, bien. No, bien, porque es la cultura, si eso se permite. ¿Creen ustedes que Dios estaba de acuerdo con la cultura? No. ¿Creen ustedes que Dios estaba de acuerdo con que tuvieran muchas mujeres? No, ¿verdad? Pero hubo un proceso en donde Dios comenzó a ordenar la cosa porque no estaba bien lo que el hombre había creado, la cultura. Cuidado con la cultura, ¿no? Hay culturas que son completamente heréticas, ¿verdad? Así que tengan cuidado con lo que ustedes admiran, ¿no? Ay, qué limpiecito de no sé dónde. Cuidado, ¿verdad? Porque hay cosas que son realmente muy contrarias a Dios. Hay cosas que mejor ni opine, ni menos las tenga en su casa. Entonces, esta mujer estuvo de acuerdo, ¿verdad? En ese pecado, ¿verdad? Y ese niño que se llamó Ismael fue producto del pecado. ¿Y sabe lo que hizo? Destruyó la paz, este niño, la genealogía, ¿verdad? De aquí, ¿quiénes vienen de esta genealogía de Ismael? Los árabes, ¿verdad? Y rompieron la paz en el Medio Oriente. Producto de una decisión que ellos pensaron que la estaban haciendo bien, ¿verdad? David, otro hombre, ¿no? Que conocía la palabra de Dios y conocía a Dios de muy cerca. Y aún así estuvo dispuesto a pecar contra Dios y a planificar incluso el asesinato de su general Urías Eteo, ¿no? Finalmente ese bebé, ¿qué pasó? Murió. Si nos vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan de ellos? Fueron un matrimonio cristiano del primer siglo que estuvieron dispuestos a mentir al Espíritu Santo. A veces nos impresionamos de Ananías y Zafira. No, pero ¿cómo? No, Jesucito mío, bendito Señor Jesucristo. Y nosotros estuvieron dispuestos a mentir al Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Se recuerda? Bueno, usted conoce la historia, ¿no? Si no la conoce, búsquela ahí en el libro de los Hechos. Pero la consecuencia que ellos tuvieron fue su propia muerte. Terrible, ¿no? O sea, Dios no puede ser burlado. Los cristianos de hoy son muy responsables en sus trabajos, son muy responsables en sus universidades, hobbies, etc. Pero no así con la obra del Señor, no así con la palabra de Dios. ¿Sabías eso, no? Claro que sí. O sea, tú no puedes ser más comprometido con las cosas del mundo que con Dios. ¿Se entiende, no? Ahí mídase usted, pues, ¿no? Póngase ahí en el lugar. No digo ahora que usted sea un irresponsable allá afuera. No. Lo que le estoy diciendo es aplíquese, ¿verdad? En las cosas del Señor.
Todo esto y este conjunto de cosas que les he enseñado y estas prácticas demuestran falta de integridad en la aplicación de la enseñanza bíblica cristiana. La iglesia actual está llena de cristianos inmaduros. Llena. Gente que no sabe para dónde ir. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que es un niño fluctuante? Imagínense un niño que fluctúa entre una cosa y otra, así como... ¿Se entiende, no? Niño fluctuante. Para allá, para acá, para atrás. Me acuerdo cuando los niños nuestros estaban aprendiendo a caminar, algunos gateaban para atrás, otros para el lado, en el andador, era un show eso, ¿no? Pero dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, ¿qué es lo que te hace fluctuar? Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Y por ahí sopla una doctrina, voy para allá, voy para acá. Hay gente que lleva toda su vida de iglesia en iglesia. Tú no deberías ni moverte, ¿no? A veces por las falsas doctrinas toca dar el paso, ¿no? Pero hay gente que va así, ¿no? Ya esta iglesia se puso joven, me voy a ir a la que está de moda, ¿verdad? Ya abrieron una ahí al lado del líder, me voy a ir para allá. Mira, esta de acá es mejorcita, me voy para allá. Y los músicos, qué decir, O sea, cuando yo estaba metido en el tema musical, ¿verdad? Yo tenía amigos músicos que no, estoy tocando estoy tocando, imagínate. Estoy tocando acá con el pastor no sé cuánto. No, ahora estoy tocando con el de acá. No, es que me llamaron y como decimos en Chile, se pololeaban los músicos, ¿verdad? Y se iban de un lado a otro. Qué cosa más absurda, ¿no? Como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña de la falsa doctrina. Esto solamente trae confusión a la vida cristiana, ¿verdad? Te trae confusión. Tú no sabes dónde estás parado, vives una vida sin sentido, ¿verdad? Por eso es importante la sana palabra del Señor. Es tiempo de tomar buenas decisiones espirituales para tu propia vida, para los tuyos, ¿no? Los que te componen tu familia. Y nosotros tenemos el gran privilegio de pertenecer a Casa de Oración. Hablamos de denominaciones, ¿no? Porque nosotros también somos una denominación. No crea usted que nosotros decimos venimos directo de la iglesia del tabernáculo, ¿no? Porque hay iglesias que se ponen así, pues, iglesia cristiana del aposento alto. Nosotros tenemos el gran privilegio de pertenecer a Casa de Oración, hermanos. Cuando nosotros iniciábamos esto, salimos de una iglesia que se torció, ¿no? En la enseñanza. No voy a contarle el detalle, pero nos quedamos solos. Y tuvimos muchos ofrecimientos para poder trabajar con muchas iglesias. Podríamos ser hoy día, no sé, póngale la denominación que quiera. Cualquiera de las que nombré podríamos haber sido nosotros, ¿no? Sin embargo, doctrinalmente nos pasaba algo, ¿no? En el corazón. No estábamos de acuerdo con la doctrina que ahí se enseñó y nos quedamos sin nombres. O sea, nos quedamos solos y sin nombre, ¿verdad? Y la gente nos preguntaba, ¿y cómo se llama tu iglesia? Y no tuvimos nombre. Los más antiguos se van a acordar, ¿no? Y nos decían, pastor, pero ¿cómo se llama la iglesia, verdad? Es que ya no tenemos nombre, no nos podemos seguir llamando como nos llamábamos porque eso ya nos fuimos y con el paso del tiempo eso terminó, ¿verdad? Y oramos, ¿verdad? Esperamos en el Señor y tuvimos la oportunidad de poder pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Que es Casa de Oración con nuestro pastor allá. Y la razón por la cual nosotros estamos acá, ¿saben cuál es o no? Aparte de la voluntad y la misericordia del Señor, es porque la enseñanza y la doctrina es buena, es correcta. ¿O creen que hay otra motivación? ¿O ustedes creen que nos envían dinero desde allá? ¿O nosotros tenemos que enviarle al pastor? ¿Qué creen ustedes? La motivación es la enseñanza, ¿verdad? Entonces tenemos este privilegio de estar tranquilos en este sentido, ¿no? Pero debemos tomar esto con responsabilidad también, ¿no? Toda iglesia cristiana tiene la responsabilidad de mantener con firmeza la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a inventar una vida
ni vamos a alterar la verdad bíblica. No lo vamos a hacer. Nosotros somos privilegiados de poder llevar la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Tú eres una persona privilegiada. Para ir finalizando, te voy a compartir algunos consejos de parte de Dios para que podamos vivir la palabra de Dios con integridad. Primer consejo en relación a la palabra de Dios: créela, cree la palabra. Si todavía no crees en todo lo que está ahí, entonces llámanos por teléfono, ¿verdad? Para que conversemos. Pero debes creer la palabra de Dios. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ¿qué debe ser? Oír y creer. Cree que me envió, está hablando Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No puedes permanecer en la palabra de Dios si no la crees, hermano. O sea, tú no puedes estar aquí parado si no crees en lo que aquí se hace, ¿no? O lo que se enseña, que es la palabra de Dios. No tiene sentido, ¿no? ¿Y por qué estás acá? No sé, aparezco todos los domingos aquí, ¿verdad? Pero tú entiendes lo que no entiendo. Qué cosa más absurda, ¿no? Que tu vida tenga sentido. Tú hagas cosas con sentido, ¿no? Tienes que estar de acuerdo, ¿no? Si no estás de acuerdo, busca un lugar donde tú estés de acuerdo, pero me refiero que la vida debe ser con sentido, ¿no? Con decisiones. Entonces no puedes permanecer en la palabra de Dios si no crees en la palabra de Dios. Tienes que tomar asunto ahí. Otro consejo para mantener integridad en la enseñanza bíblica, y algo que se ha perdido, y algo que estamos tratando de reforzar en los distintos departamentos de la iglesia. Otro consejo es: memoriza la palabra. Dice Salmos 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra guardar también habla de interiorizar, de reflexionar, y habla de memorizar. ¿Sí? Ay, ¿cómo era que decía? ¿Quién era mi pastor? ¿Jehová era mi pastor o cómo era? Bueno, la idea es esa, como dijo el Chapulín. No, hermano, tiene que usted aprender a memorizar la palabra. ¿Alguien de aquí se sabe algún texto bíblico de memoria? Muy bien. Y te lo aprendiste, ¿no? Juan 3:16. A ver, tú. Muy bien, excelente, Benja. Muy bien, ¿ah? ¿Alguien más se sabe algún texto? ¿Y dónde está? Búsquelo, búsquelo. La Biblia. Ok, está bien, está bien, está bien. Ok, ¿alguien más se sabe algún texto? ¿Sí? Comiencen a estudiar, a memorizar, en serio. Sí. Apréndanselo, ¿no? Memoricen la palabra del Señor para que la citen, ¿no? Va a llegar un momento que el Espíritu Santo les va a traer esa palabra, ¿verdad? Pero la osmosis espiritual no existe, ¿no? No va a aparecer así. Usted memorícelo. Los niños, los preadolescentes son, ¿no? ¿Están memorizando? Bueno, todos, ¿no? Están memorizando textos bíblicos. Usted también hágalo. Y también le ayuda de pasadita para el alemán, ¿no? Para que no venga el alemán. ¿Sabe cuál es el alemán, no? El Alzheimer. Pero usted memorice la palabra del Señor. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Esto te va a ayudar a vivir una vida íntegra. Memorice y comprenda, ¿no?, lo que está leyendo. No basta solo con oír la palabra, debes atesorarla, guardarla en tu corazón y hacer este esfuerzo de memorizar la palabra de Dios. ¿Sí? Hágalo, en serio. Propóngase por lo menos un texto a la semana, ¿no? ¿Les parece o no? Ok. También algo importante para vivir una vida en integridad en relación a la palabra, la enseñanza bíblica, es meditarla.
Y no solamente aprender la memoria como un loro, ¿verdad? No digo que ustedes sean loros, ¿no? Por acaso. Pero también debes meditar en ella. Entonces, cuando tú te vayas por ahí, estés trabajando, comienzas a recordar, a recitar lo que ya aprendiste de memoria y comienzas ahora a meditar en esta palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche medito en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando tú tengas que meditar de algo, medita en la palabra del Señor. Date un tiempo en el día, ¿no? Para meditar en su palabra. Salmo 119, 97, algo que cantábamos, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. Ese oh es como una exclamación, ¿verdad? De profundidad del corazón, así como es un suspiro, ¿no? Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire lo profundo del texto, hermano. Lo que el salmista está diciendo, ¿verdad? Está suspirando, ¿verdad? Cuánto amo tu palabra, Señor. Todo el día es mi meditación tu palabra. Cuánto amo yo tu ley. ¿Ha hecho esa reflexión? Qué interesante, ¿no? Esta reflexión viene de alguien que ha conocido en profundidad la palabra de Dios y que es convencido de que la palabra de Dios es buena. También debes estudiar la palabra de Dios, eso es muy importante, ¿no? No solamente quedarte con el texto, sino que estudiarla. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, lo leíamos, ¿no? Presentarte como un obrero aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usarla bien debes estudiarla. A veces estudiamos tantas cosas, ¿sabes? Cosas tal vez que ni en la vida vas a usar, ¿no? Pero lo más importante es la palabra de Dios, porque es una lámpara para tus pies. También debes obedecer la palabra de Dios. Otro punto, otro consejo para vivir esta enseñanza bíblica en integridad. Lucas 11:28 dice: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero algunos guardan la Biblia hoy día y no la abren hasta el siguiente culto. Usted ábrala ahí, ¿verdad? Guarde la palabra del Señor en su corazón, atesórela, estúdiela. Juan capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la obediencia es el significado de ser es el resultado de una persona que ama a Dios, que obedece la palabra. Debes vivirlo, como lo hemos explicado, ¿no? Tu testimonio. También la palabra, para que la vivas en integridad, debes proclamarla, debes compartirla con alguien. Y acá es un tema importante, ¿no? Porque hay cristianos que son muy íntegros en muchas áreas, pero no comparten con nadie la palabra de Dios. Y te quiero decir algo, ¿no? Sin ofender a nadie, porque no sé quién lo hace y quién no, pero compartir un texto por tus redes sociales está bien, no está mal, pero eso no te deja como listo, ¿no? Que eso sea un plus, ¿verdad? De lo que tú haces en el día a día, de compartir la palabra con otras personas. ¿Sí? ¿Te recuerdas a quién le hablaste esta semana del Señor? ¿Tuviste un tema de conversación con alguien? No me digas quién, ¿no? Pero ¿te recuerdas con quién hablaste? ¿Con alguien que no conoce del Señor? ¿Tuviste esa conversación? ¿Cumpliste esto de proclamar la palabra de Dios? ¿O solamente te estás haciendo una persona nutrida de la palabra que no comparte con nadie? Debemos compartir la palabra de Dios. O sea, tienes que hacer algo, ¿no? Es que yo no sé, tú conoces gente, o sea, si tú oras en este momento y dices: Señor, por favor, dime a quién le puedo compartir. Hay gente que conozca, que necesita de tu palabra, que aún no te conoce, te vienen 20 a la mente, por lo menos uno. Entonces ya tienes que empezar a compartir la palabra de Dios. ¿En serio? 2 Timoteo capítulo 4, 2. Te dice Pablo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, sorprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. ¿Está de acuerdo, no? O sea, esto es integridad en la palabra de Dios, en la enseñanza bíblica. Tienes que compartirlo, tienes que vivirlo, tienes que obedecerlo, tienes que meditar, tienes que memorizarla para que tengas una vida íntegra, ¿no? Finalmente, decir que si hemos conocido la verdad de Cristo por medio de su palabra, es necesario que preservemos su palabra. Esto es integridad. Integridad es que no le falta nada, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo del pan integral que tiene todos sus componentes? Bueno, tú y yo, hermanos, somos los encargados de preservar la palabra de Dios de manera íntegra. Y termino con este texto. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que somos nosotros? Diga, yo soy sal. Usted es sal. Si es hipertenso no le va a pasar nada, porque no estamos hablando de esa sal. Pero dice Jesús que vosotros sois la sal de la tierra. El principio bíblico, por lo cual, o sea, la razón, el contexto mental, cultural que tiene Jesús en su mente al decirle a sus discípulos que somos la sal, es por dos razones, ¿no? Primero, porque la sal tiene dos funciones. Uno es preservar. Piense que no habían refrigeradores, entonces de ahí viene la palabra incluso salario, ¿verdad? La sal era muy importante porque se permitía preservar los alimentos, que estos alimentos, por ejemplo la carne, al meterla en la sal, ¿verdad?, permitía mantenerla por mucho tiempo sin que perdiese sus componentes, ¿cómo se dice? Sus propiedades. Muchas gracias. Que no pierda sus propiedades, ¿verdad? La sal. Por fuera se veía como seca, ¿no? Pero luego ya estaba con todas sus propiedades. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que nosotros somos la sal, dice la sal de la tierra, está pensando en que nosotros somos los encargados de hacer que su palabra permanezca por el tiempo de los tiempos de manera íntegra. ¿Sí? Cosa que no sucedió, por lo que toda la introducción que les di, ¿no? Entonces tú y yo somos encargados de ser sal de la tierra. Entonces el primer concepto o idea que tiene Jesús es preservar. Para eso sirve la sal. ¿Para qué más sirve la sal, hermanos? Aparte para que nos dé hipertensión. ¿Para qué más sirve la sal? Para dar sabor. ¿Sabes lo que hace la sal? La sal nos habla de un equilibrio, ¿no? Si te pasas de sal, queda muy salado, y si no le echas sal, equilibrio, sazonar, ¿no? Entonces, cuando somos sal de la tierra, tenemos la función de preservar la palabra de Dios con todas sus propiedades de manera íntegra, pero también debemos saber aplicar, ¿verdad?, en la manera justa, en el momento necesario, esa sal. ¿Se entiende, no? Entonces deja que Dios te use. Y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si tú y yo nos desvaneciésemos, nos debilitásemos, ¿con qué será salada? ¿Con qué se desvanece la sal? Con el agua, ¿no? Con el sol se pone dulce, pero con el agua, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, entendemos, ¿no? Integridad en la enseñanza bíblica. Estos principios que yo les he comentado son importantes. Ya sabemos que hay falsa doctrina, ya sabemos que hay falsos maestros, todo eso está bien, amén. Así Jesús dijo que sería así. Pero la tarea que nos llevamos nosotros es, ahora que vivimos en una iglesia de sana doctrina, de buena enseñanza bíblica, tenemos el gran desafío de mantenernos íntegros en la enseñanza. Es muy importante. Usted debe crecer. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Amas la ley del Señor, la palabra del Señor? ¿Sí? Vamos a orar
y vamos a aprovechar de cantar también esta alabanza al Señor. Pasen adelante los músicos.